¿Cuánta gente vemos que está como condenada a no hacer nunca su casa? O a vivir en una jaula de cantonera y resulta que simplemente acarreando un poco de barro, un poco de paja, un poco de bosta de caballo y pueden hacer una casita tibia y bonita además, porque con tierra se puede hacer una casa muy bonita, donde va a haber menos reuma, menos problemas bronquiales, se van a sentir más abrigados, van a gastar menos leña, una cantidad enorme de beneficios. Pienso que hay como una especie de memoria genética de construir el refugio, el lugar donde, bueno, se guarece la familia, digamos. Una familia podría hacerse una casa. Una familia debería hacerse la casa. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Las manos se entremezclan, trabajo y juego. Recuerdan las canciones de los abuelos. Respiran las paredes que te cobijan. Te cuentan que antes fueron una vasija. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Podemos definir como construcción natural a cualquier infraestructura, ya sea para vivienda o para otros usos, con los materiales que brinda la naturaleza del lugar. Está totalmente hecha con tierra. ¿Al jardín cuando vamos a ir ahora, hija? Se saca el jardín. Sí, vamos a ir a trabajar a la... Lo que está funcionando en este momento es el jardín de infantes de una escuela. Organizamos un taller con los alumnos de la escuela, los padres y los docentes. Se tiró una lluvia de ideas y entre los grupos había una gran coincidencia con la construcción de algo redondeado. Y bueno, y con un arquitecto que sus chicos vienen acá a la escuela, se terminó, digamos, de elaborar ese proyecto. Se presentó, todos quedaron de acuerdo, todos se sintieron de alguna manera dueños de parte de ese proyecto y se avanzó con eso. La construcción se hizo como parte de un taller, es decir, un taller práctico. Yo estuve junto con otras personas, digamos, como capacitador. Y bueno, por supuesto que pude aprender un montón de cosas en ese taller.
provisoriamente se le colocó encima una membrana asfáltica para que, bueno, después se pueda hacer un techo vivo encima. Eso se hizo de esta manera para que provisoriamente, bueno, que no entre agua y se pueda utilizar las instalaciones del jardín. Así está funcionando y bueno, los chicos vienen acá todos los días y se sienten muy bien y bueno, mi deseo es que mi nieto venga también acá. Y ojalá algún día se pueda terminar este techo. Viví toda mi infancia y mucho de mi adolescencia en una casa de barro, provincia de Buenos Aires, en un lugar muy chiquito que se llama Villa Iris. La casa hoy debe tener más de 150 años y está construida toda de barro, de ladrillos. Esas casas largas, mi papá preparaba la mezcla para restaurar las partes que durante el invierno se habían roto o necesitaban más barro. Principalmente los agujeros de los pájaros carpinteros, que eran sus paredes preferidas de hacer los nidos ahí. Así que me acuerdo de eso, ¿no? De estar metida ya de muy chiquita en el barro y pisando. ¿Por qué uno se hace una casa de este tipo? ¿Por qué es más económica? ¿Por esnovismo? ¿O es una cuestión ideológica esto? Para algunos es como por ser novedoso. Uno puede llegar a la construcción natural por una sensación o un sentido estética de lo que permite, sobre todo en lo que es la modelación y las terminaciones. Uno también puede interesarse en la construcción natural por una búsqueda o una convicción en su importancia en cuanto a uso de recursos. Uno puede llegar a interesarse en la construcción natural por abaratar costos. Una de las ventajas más importantes es que invita a rescatar la autoconstrucción. Hacíamos un redondel, después yo le hice una cosa así y una cosa así. Itzá también, que es chiquita, puede meter ella también sus manos en su futura pieza, ¿no? Que hizo su escultura ahí. En las universidades prácticamente no se hablan de estos temas. Yo soy estudiante de arquitectura, me estoy por recibir, me faltan solo unos finales. No, en las facultades no se habla de la construcción natural, para nada. Y en realidad se ve en historia, pero se ve como que existió, que no existe más. Hay gente de la Universidad de Kassel en Alemania que hace ya bastante más de 20 años que están estudiando y bueno, de alguna manera han ido mejorando las técnicas. Un referente importante sobre investigación y desarrollo de estos temas es Minke, que ha hecho varias publicaciones y de esas publicaciones es que he tomado algo de su experiencia y la he puesto en práctica. Yo he hecho en mi laboratorio en la Universidad de Kassel, Alemania, más de 30 proyectos de investigación financiados del gobierno de diferentes lugares y descubrimos las diferentes características y cómo se puede aumentar y desarrollamos otras técnicas. ¿Hay alguna forma de utilizar un material que reemplace el cemento? Sí, de hecho, lo que ha sucedido en la historia es que el cemento ha reemplazado los materiales naturales. Desde el año 1930-35 empezó el auge de los materiales modernos. Y bueno, quien produce o descubre algo y ve que eso le va a rendir, hace publicidad y lo vende como lo mejor. Por eso, últimamente, la construcción en barro, después de esas épocas, fue símbolo de pobreza, símbolo de algo frágil. El cemento se ve como una roca. Además, ¿quién va a hacer publicidad para que utilicen la tierra que tienen, que sacan de una piscina o que sacan de los cimientos o de algún pozo absorbente? Eso no le rinde a nadie. Entonces, las multinacionales y los grandes industriales, en el caso del cemento o de materiales sintéticos, hicieron publicidad y nosotros lo creímos.
El tema del cemento hay que calentarlo alrededor de 1000 grados y esa temperatura va al medio ambiente. Además, la cantidad de combustible que se consume para producir esa energía, ese calor, para calentar. La gran polución que produce en la zona, la cantidad de rutas que hay que arreglar con los camiones que transportan, la cantidad de acero que hay que producir para fabricar esos camiones, la cantidad de papel que se utiliza es infernal en las bolsas, lo que producen en el paisaje con la borrada de montañas y tanto el desastre que produce que por eso tratamos de evitar el uso de eso. Además, para construir una vivienda de tierra estamos utilizando el material que tenemos al alcance de la mano. Hasta la próxima cementera hay como 1000 kilómetros. Está la zona de Olavarría por ahí. Y bueno, mientras que la arcilla la tenemos abajo los pies. En general se puede decir solo usa 1 hasta 5% de la energía en comparación con cemento, ¿no? Y es una ventaja, claro. Otra es vivir en una casa de barro, es más saludable, más sano, porque equilibra la humedad del interior, la humedad del aire. En mi caso, por ejemplo, todo el año yo tengo casi 50% de humedad. En invierno y en verano solo cambia hasta 10%. La casa de barro tiene más inercia térmica, o sea que conserva más el calor. En invierno el frío no pasa tampoco. Digamos, como que es bastante acogedor. Yo me acuerdo de vivir en esa casa de barro de chiquita y con solo una estufa a leña chica y que realmente los espacios estaban calentitos, ¿no? Menos leña en la calefacción se va a utilizar en una casa de tierra que en otros materiales, que aún siendo de madera, si bien, como quien dice, se calienta con un fósforo, pero se enfría inmediatamente. Térmica, no hay chifletes. La construcción más eficiente con relación a la calefacción es la construcción en tierra. Yo tengo gente especializada, suponemos que hace construcción tradicional, que es ladrillo, que se utiliza en mampostería común. Ahora, esa misma gente puede estar capacitada para levantar una pared de adobe o necesita capacitación. Necesita capacitación, pero de todos modos la construcción en tierra es bastante más sencilla y más fácil que con materiales modernos, digamos. Con que haya una persona en la obra que tenga algo de experiencia en construcción natural o que haya manejado el barro es suficiente. El albañil lo que siente cuando empieza a trabajar con el barro y después de los primeros días de trabajo es que tiende a no abandonar ese tipo de construcción. Este es un trabajo mucho más rápido que el de la albañilería moderna, digamos, con cal, cemento y ese tipo de cosas. En primer lugar, porque podés trabajar con la mejor herramienta que existe, que son las manos. ¿No se usa plomada, por ejemplo? El estilo de esta casa, que es por pedido del propietario, tiene que ser lo más prolija posible. Por eso están hechas con fratachos, reglas, las paredes están bien a plomo, conserva muchas líneas rectas, pero no necesariamente tiene que ser así. Este tipo de trabajo te da como para tratar de hacerlo derecho, pero con las manos, es decir, esculpiendo la casa. Y eso se gana bastante en velocidad. Y hay muchas veces que te piden una obra de la necesitan terminar en poco tiempo. ¿Esto me lo permite? El adobe lo puede llegar a permitir o no. Por ejemplo, en esta zona, en invierno, es bastante difícil trabajar afuera. Es decir, si se congela el barro, no se puede trabajar. No podemos utilizar acelerante de fragüe, porque el barro endurece por secado, no es por una reacción química, como es en el caso del cemento. Estamos hablando de construcción en barro.
y estamos en una de las zonas más llovedoras del país. Medio paradójico la historia, ¿no es cierto? Como que a uno le puede dar miedo si no tiene conocimiento. ¿Es duradera en esta zona una casa? El barro es difícil cuando hay agua corriente, como lluvia, ¿no? No es seguro contra lluvia. Pero hay posibilidades. Hay que hacer un techo que sobre, y hay que poner un zócalo o un sobrecimiento. Entonces no hay problemas, ¿no? O se puede usar revoque estabilizado con diferentes cosas como aceite de linaza, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un lavamano, es puro tierra cruda, solo con un poco de aceite de linaza, y es seguro contra agua, ¿no? Sí, yo uso cada día, hace 14 años y no hay ninguna erosión. Yo vivo en la costa del río. Si hago una casa de este tipo, de estas características, ¿qué peligro tengo en el momento que hay inundaciones o crecidas? A nosotros, en una ocasión, una construcción se nos inundó por 4 días. En la base podemos notar dónde la inundación, dónde corrió el agua y fue lavando todo esto. Y el agua estaba más o menos hasta esta altura, sí. Estuvo durante varios días. Una casa que está hecha con cemento, cal o con materiales modernos no es ninguna garantía que no vaya a vinchucas. El asunto es no darle posibilidad de refugiarse esos insectos. Siempre que en las paredes haya grietas profundas o agujeros donde pueda albergarse los insectos, lógicamente que ahí puede haber insectos, pero eso no tiene nada que ver con el material con que esté hecho. Puede ser una pared de cualquier otro material y lógicamente que puede albergar insectos. Pero eso se soluciona fácil con un revoque tapando esas grietas, suficiente. También estos insectos se pueden refugiar en techos de paja o de ramas, pero haciendo un cielo raso de cañas o de varas más o menos derechas y revocado de la parte interior, se soluciona totalmente ese problema. Vos dijiste que en zona sísmica había que usar encadenados, cimientos y bueno, no sé qué otras cuestiones. Sí. Si es una zona con alto riesgo, digamos, también hicimos ¿sirve? Una prueba en escala 1:1 sobre una mesa vibradora en Lima, en la Universidad Católica de Lima. Una bóveda de adobe, 4 por 4 metros, y con la simulación de un sismo muy fuerte, lo más fuerte que había en Perú. Y la bóveda, con 30 minutos, no, disculpe, 30 segundos, 30 segundos y con una aceleración hasta 0.8 G y con movimiento de 8 centímetros, ¿no? Así. Esta fue así, pero no cayó. En el caso de que vos quieras hacer una casa, digamos, de un par de plantas, ¿también tenés la posibilidad de armarla con este tipo de materiales? Sí, por supuesto que sí. Hay casas de más de 300 años en Francia y en otras partes de Europa y tienen 5 o 6 pisos de alto y construidas totalmente en tierra. La ciudad Shibam, en Yemen del Sur. No, estas son los 500 rascacielos hasta 9 pisos, 10 pisos, solo de barro. Y son del siglo XVI, XVII. No me imagino a alguien muy convencional con una casa así. De hecho, en el mundo, una tercera parte de los habitantes del planeta están viviendo en casas de barro.
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, más del 50% de los edificios son de barro. En Egipto, por ejemplo, hay un templo con bóvedas de adobes que tienen más de 3.200 años y todavía son así. Es interesante, son bóvedas de un templo y el templo mismo no existe más porque era de mármol, ¿no? Y de granita. Pero las bóvedas de barro se quedan. ¿Por qué? El templo con los mármol y granita se robaron y usaron en otro lugar, pero el barro no se queda, porque en este caso el barro dura más tiempo que el templo de granito. Hay construcciones de barro hace 7.000 años en Mesopotamia, en todas las culturas viejas, en Persia. Estaban viendo la posibilidad de restaurar una casa o tirarla abajo. Entonces vine, la miré y realmente vi que se podía restaurar. Es una casa muy vieja, de principio del siglo pasado, debe tener aproximadamente 100 años. Estaba con buenas posibilidades de restauración. Me llamó mucho la atención cómo estaba construida. El 80% más o menos de esta casa está hecha con una técnica que acá lo llaman pared francesa, que es una estructura independiente, está unida por caña coligüe, que es una caña de acá de la zona, y en el medio tendría que ir barro y paja, pero en este caso solamente tenía barro y sin embargo está en pie y bastante bien mantenida, es decir, de hecho la estamos recuperando, y recuperando no en la estructura, sino ves acá se nota la caña, por ejemplo, que está del mismo color y tal cual en el momento que se puso, y bien fuerte, ahí se nota, exactamente igual que cuando se puso. Es interesante ver cómo estas vigas son achueladas, digamos, es el tronco con una herramienta que se llama achuela, todo canteado a mano. Y estos también son tablas cepilladas y seguramente, ven acá se nota cómo están cortadas a sierra, digamos, a sierra de mano. Algunos postes estaban totalmente podridos en la base, entonces lo que hicimos fue sacar toda esa parte podrida y reemplazarla por algún pilar de piedra, los revoques que quedaban, los que no estaban caídos o los que estaban a punto de caerse, sacarlos todos y reemplazarlos por revoques nuevos. El revoque fino tiene más o menos 5 milímetros de espesor, con arena mucho más fina, y
Bueno, después esto ya está pintado, está totalmente pintado la cal, porque justamente la cal es un material poroso que entonces conserva las propiedades de la pared de tierra, que se diferencian con las paredes de cemento justamente por eso, porque respiran. Porque bueno, las paredes de tierra tienen un alto poder de absorción, por eso es que tienen esa propiedad de absorber y desorber la humedad del ambiente. Está muy bonito. Sí. Lógicamente que la restauración se hizo empleando técnicas modernas, agregándole arena y fibra. Y parece mentira que haya sido un material que formaba parte de una pared de alrededor de 100 años. Y apenas hace media hora que lo sacamos de ahí y ya casi podríamos decir que está listo para usar de nuevo. Por eso decimos que en las obras de construcción natural no existen los escombros. Se reutiliza todo. Simplemente le agregamos un poco de arcilla, agua, paja o alguna fibra, pasto, y lo volvemos a utilizar. Es una casa que ha aguantado unos cuantos movimientos sísmicos que ha habido acá en la zona. Pero bueno, era evidente que no hicieron ningún tipo de prueba previa, ni tampoco tenían muy claras técnicas que se han usado en otras partes del mundo. Sin embargo, podríamos decir que se encontraba en muy buen estado. Seguramente que va a aguantar ahora mucho más de 100 años. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Todas las formas que se le puede ocurrir a alguien. Hay algunas técnicas más o menos definidas, pero el que las hace siempre le incorpora o le saca formas o cosas. Una de las formas con una maquinita hormigonera, otra forma puede ser haciendo un pozo en la tierra y pisándolo con los pies. Otra manera puede ser con una máquina como un molino de rulo. Otra manera puede ser esta, la de
mezclar como en la ladrillera, o también podría ser con caballos o otros animales. El asunto es poder mezclar la arcilla con el agua, la tierra y con la fibra, o con la arena, o también se puede utilizar acerrín para livianarlo, para hacerlo más térmico al material. Dentro de la mezcla tenemos dos componentes principales que son el aglomerante y lo que hace de estructura. La arcilla es el aglomerante y la arena para dar estructura. O sea, la arcilla para estar en estado plástico necesita mucha agua. Cuando esa agua se va, entonces se contrae. La arena lo que hace es que no permite que se contraiga, sino que es como si fuera el esqueleto, digamos, de ese material. Entonces no se producen las cuarteaduras. Lo que conviene es hacer una cancha. Entonces mandar la arcilla adentro en capas más o menos de 15 centímetros y taparlas con agua y dejarla ahí 3-4 días. Si la arcilla está seca y rota en pedazos, se va a ablandar mucho antes. Porque la arcilla cuando está húmeda le cuesta mucho para disolverse. Entonces la ponemos al sol, la rompemos un poco con un palo, con un pisón, la molemos todo lo posible. Pero bueno, en este caso, que es taller de invierno, tratamos de usar la máquina, si no nos congelamos ahí afuera. En la zona nuestra hace bastante frío, entonces la mandamos a la hormigonera, le ponemos agua y ahí la dejamos que dé vuelta. Cuando está en un estado cremoso, entonces la colamos y la ponemos en tachos. La arcilla tendría que ser en un estado cremoso, más o menos como un yogur. Las mezclas se pueden mejorar, por ejemplo, poniéndole bosta de caballo y haciendo que ese material se pudra. Bueno, en este caso tenemos que ponerle bosta de caballo porque la arcilla tiene mucho limo, ¿viste? Es muy limosa y se nota porque no ensucia la mano, ¿eh? No se queda pegado. En cambio, si fuera una arcilla buena o más pura, entonces quedaría pegada como si fuera jabón. Esta se seca en la mano y hace así, se sale. ¿Eso quiere decir que tiene arena? Que tiene mucho limo. Limo es una arena muy fina, pero no aglomera, digamos. Las reacciones químicas que se producen en la putrefacción del material hace que, como resultado final, sea más firme, más duro, más resistente. Si le agregamos tierra, bueno, la tierra en general tiene algo de arcilla, tiene algo de materia orgánica, tiene algo de arena. Mañana le agregamos arcilla, un poco de arena, paja y formar parte de la pared de nuevo. Así que sería un material que la única diferencia es la materia orgánica que puede llegar a tener. Yo le agregaría tierra en el caso de tener una cantidad importante de tierra para utilizar el material que tengo a mano. Pero si tengo que comprar, invertiría en arena y arcilla. Digamos, se puede trabajar mejor, más fácil. Si puedo contar con acerrín, que bueno, acá eso es gratis, entonces le agrego como para ganar volumen de material y también hace que el material sea un poco más térmico. Otro mejorador del material sería la fibra, que en ese caso puede ser cualquier tipo de fibra. Puede ser rastrojo de cereal, paja, o podría ser una fibra de lana o de restos de estopa. De las fibras vegetales, la ideal es el coirón. De la paja de cereal es el centeno. Pero, ¿cómo te puedo decir? Con lo que hay, está bueno. Como hoy no había pasto, bueno, buscamos un poco de pinocha. La fibra lo que hace es evitar que se rompa, digamos. Va todo eso entramado, la pinocha cómo se agarra, cómo se va trabando adentro de la masa.
Digamos, la fibra trabaja la tracción, mientras que la arcilla y la arena trabaja la compresión. Entonces eso se hace un bloque que incluso este tipo de fibra, las fibras vegetales, no son como el hierro, que el hierro es mucho más duro. Entonces eso es lo que le da flexibilidad y que sea antisísmica a una casa de tierra. Cuando tenemos que hacer algún trabajo con materiales naturales, tenemos que tener en cuenta que no son materiales estandarizados. Tenemos que hacer algunas pruebas para que tengas más seguridad cómo va a quedar lo que vas a hacer. Lo que tenemos que hacer es establecer proporciones de los distintos materiales para después aplicarlas lo más fielmente posible en la mezcla que utilicemos para construir. Podemos hacer mezclas con diferentes cantidades de arcilla, arena fina, arena gruesa, tierra, serrín, es decir, los materiales con que contamos para trabajar. Si nosotros tenemos la arcilla así en estado de crema, cuando la utilicemos en la obra, tiene que ser exactamente igual, porque si la ponemos después más líquida, va a tener mayor cantidad de agua y, por supuesto, eso significa que hay menor cantidad de arcilla. Lo rasamos, así, y ponemos. Una muestra de arena. Lo mezclamos bien con agua y hacemos una especie de hamburguesa que vamos a dejar que seque lentamente protegida del sol y del viento. Tenemos las pruebas que el otro día hicimos con diferentes materiales. Vamos a prestarle atención a si cuesta quebrarlas o si se desgranan fácilmente. Esta es un poco más firme porque tiene más cantidad de arcilla. Las mezclas más resistentes las podemos utilizar para hacer revoques, que es la parte más expuesta de una pared. Y las mezclas un poco más débiles las podemos usar para hacer adobes o como relleno en otras técnicas como quincha, por ejemplo. Nos daríamos cuenta que una muestra no sirve absolutamente para nada cuando, bueno, la agarramos y con una leve presión se desgrana. Estamos probando nada más que con estos materiales que trabajan a la compresión, pero que al agregarle la fibra, que es lo que trabaja la tracción, se hace por lo menos 3 o 4 veces más fuerte. Bueno, el trabajo que vamos a hacer acá es levantar algunas paredes con diferentes técnicas a fines didácticos. La técnica empleada en este caso es la que llamamos quincha o pared francesa y consta de una estructura de palos a las que van clavadas en forma horizontal algunas varillas y entre medio de esas varillas es donde se coloca el barro. Bueno, la distancia dentro de la estructura es aproximadamente de 1 metro, es decir, puede ser menos, pero más no conviene porque si no es una estructura un tanto endeble para poder cargar toda la pared. Entonces conviene más o menos cada metro. Además las varillas de planta generalmente son torcidas, entonces es una distancia como para poder amoldar para que la estructura sea lo más derecha posible. La mezcla con que está hecho es con arena y arcilla, aproximadamente 3 partes de arena y 1 de arcilla, con más o menos el mismo volumen en paja. La cantidad de paja depende mucho de la orientación que tenga la pared. En el caso de ser una pared que está orientada hacia el norte, lo hacemos con menos paja para que acumule más calor, que no sea tan térmica. Para el lado de la sombra, o sea, del lado sur, en este caso, nos conviene ponerle bastante paja, cosa que sea térmica, para que haya menos transmisión de temperatura.
y vamos rellenando entre los palos. Con este tipo de estructura, la facilidad que uno tiene es que en el día puede levantar la pared hasta donde tiene que llegar y ya en tiempo que no es tan frío como ahora, ya al otro día se le puede dar una mano de revoque, porque la misma estructura lo mantiene. Es decir, por eso es una de las ventajas de este tipo de pared. Pero si es un tiempo en que no seca mucho, o sea, que no hace suficiente calor y ese tipo de cosas, entonces esta técnica no es conveniente, porque tarda mucho más en secarse con la pared armada que pedacito a pedacito, que serían los adobes. No existe ningún experimentamos, ¿viste? Reciclamos un pedazo de alambrado romboidal que no servía para otra cosa, y entonces con un material parecido al de los adobes, con lo que cortamos los adobes, entonces simplemente le vamos dando una capa de adentro y otra de afuera y vamos a ir poniendo barro así. Ahí está. Entonces lo vamos como pegando del de abajo, tratando de cubrir los agujeros. Esta capa es para cubrir, digamos, que no se vea de un lado para otro. No interesa el espesor. Puede ser un espesor muy fino, pero que no se vea de un lado para otro. Así. Primero empezamos de abajo hacia arriba. No, así como se está. Claro, de abajo hacia arriba. Así no se hace. Ahí. De abajo hacia arriba. La técnica de paja encofrada se usa principalmente por una cuestión térmica. Son paredes donde da muy poco sol, entonces para cuidar la termicidad de la casa son estas las paredes que se utilizan. Básicamente es un encofrado que se coloca para sostener el rastrojo de trigo, avena o cualquier otro tipo de pasto, aunque los rastrojos de cereales siempre son mejores porque contienen una caña que es hueca y eso le da mayor termicidad. Una vez colocados los encofrados, se rellenan con esta paja que va mezclada con arcilla pura de una forma como si fuera una ensalada condimentada con arcilla, digamos. Eso entonces, que cuando se aprieta que no chorree, que esté bien sucia, que no chorree. Adentro entre el molde le vamos poniendo. Y eso compactado, así simplemente con las manos o con un palito. Y luego de ese proceso se saca inmediatamente el encofrado y si hay que elevar la masa a la pared, se elevan los encofrados y se vuelve a repetir la operación. Pero siempre hay que tener la precaución de que agarre más o menos unos 20 centímetros más abajo, para que cuando se pisona, entonces no se abra de abajo. Llegamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí, bueno. 1, 2. Ahí está. Bueno, vamos acá. Ponemos ahí. Y ponemos acá. Ahí está. Esta técnica se llama paja enrollada.
Es paja enrollada con barro sobre un palo que entra en la estructura. La paja va enrollada sobre el palo. Este trabajo se hace dentro de una batea. Para eso se utiliza una paja que es un poco más larga. Si el pasto no es suficientemente largo, entonces podemos agregar un poquito más lejos. Entonces cuando se va enrollando, Claro. entonces va agarrando. Queda Así. toda la misma medida. Claro, entonces ahí está. Bueno, ahora hundimos. Ahí va. Muy bien. Sí, ahí lo van tirando. De a poco. Espera, sí, da como guante. Dale que me cago de frío. A ver, hacer como una ventanita que ponga 20 De abajo. Y así es como se enrolla y se coloca en el lugar. Primero vos abajo. Ahí. ¿Y ahora entró ya? Y ahí entró. Nosotros lo vamos a rendir. Esta técnica tiene la ventaja de que no hay que esperar que se oree para poder levantar toda la pared. El material con que se hace esta paja enrollada es o arcilla pura o arcilla con muy poca arena, para que facilite la impregnación de la paja para poderla enrollar en el palo. Una vez que se colocan los rollos, después se revoca y queda una pared muy muy fuerte y muy fibrosa. Esta técnica la aprendí a través de mi papá, que él me enseñó cómo hacían las casas, los corrales, galpones en Hungría. Esta técnica se llama cob, se hace con un material muy rico en arena y con poca agua, pero también tiene fibra, paja. Es una forma de construir cuando tenemos poca madera. Este tipo de construcción no lleva estructura de madera independiente, sino que se va haciendo como nuestro pájaro, el hornero. Lo ideal es que todos los días se levante una hilera todo alrededor de la casa, incluso las divisiones interiores, para que al otro día, al estar oreado, aguante uno más. Más o menos por día se pueden levantar unos 20 centímetros, como mínimo, a veces se puede levantar un poco más. Y entonces si nosotros decimos, bueno, si por día puedo levantar todo alrededor de la casa 20 centímetros, en 10 días tengo 2 metros de alto. A la pared le vamos dejando como una especie de festón del lado de afuera, dejando siempre rugosidades o clavando los dedos y eso para que queden lugares o espacios que va a cubrir la próxima vez que se ponga encima, y eso hace que una con otra se una así muy fuertemente. ¿Corta si lo dejas una semana? No, por supuesto, lo podés dejar muchos años y después seguiste. Y después continúa. Lo único que habría que hacer, si uno lo deja un buen tiempo, es mojar otra vez para que agarre. Este tipo de paredes se van construyendo más anchas en la parte de abajo por una cuestión de estabilidad y más angostas de arriba. Por ejemplo, para una casa de una planta, se puede comenzar con un ancho de pared de unos 40 centímetros en la parte de abajo y termina en unos 20 centímetros de espesor en la parte superior. Antes de revocar, generalmente
con un machete se acomoda también. Con la violencia, se pulpe. Para mezclar este material necesitamos una lona o un plástico para poder incorporar la arena, que es muy difícil hacerlo con una máquina o pisando en una cancha, ya que es un material bastante escaso de agua, justamente para que aguante mayor altura por vez que se va colocando el barro sobre la pared. Así que lo tenemos que hacer sí o sí de esta manera. Es una de las construcciones menos térmicas porque al tener gran cantidad de arena, pero sí tiene muy buena inercia térmica, la que de todos modos la hace muy confortable. Es una construcción que una vez calefaccionada tarda mucho en enfriarse y en verano es muy fresca. Este es el sistema más fuerte y más antisísmico, porque está hecha en una sola pieza y la fibra es lo que va entramando. Es una construcción muy difícil de romper. ¿Puede hacer 2 pisos con esto? Eso, No. 2 pisos. Sí, por supuesto. Estos bloques de paja y muy poca arcilla son unos bloques que los utilizamos en lugares que necesitamos más termicidad. O sea, del lado de las sombras, están hechos de paja de cereal preferentemente. Y lo hacemos mezclando paja con arcilla líquida. También lo podemos hacer con la máquina. Tiramos la paja adentro y le mandamos el... Ahí está. Simplemente sucio con arcilla. Lo que hacemos, agarramos esto, es que cuando está bien sucia toda la paja, lo que tenemos que ver es que cuando agarramos así y la apretamos, no tiene que chorrear arcilla. Esto tiene mucho barro, ¿no? Tiene bastante, sí. Ese necesita más, se le puede agregar un poco más de paja, sí. Está toda bien sucia porque las partes donde no está sucia con arcilla no va a ligar, no se va a pegar, digamos. Y después, dentro de un molde, lo prensamos. Bueno, el molde que nosotros usamos es para 4 bloques por vez. Se me ocurrió ponerle una placa así de cada costado, entonces una vez llenos se saca la placa y entonces el molde queda suelto. Los huecos del medio son caños de PVC de 10 centímetros de diámetro con un palito cruzado que se coloca repartido dentro del molde como para que, en primer lugar, secan más rápido. En segundo lugar, que son más livianos, más fáciles de transportar. Los chicos a veces usan un palo nomás, así se va haciendo así con un palo. Lo importante es que todo quede bien prensado, porque imagínense que esto tenemos que desmoldarlo y tiene que quedar armado. Que si nosotros, por ejemplo, apisonamos todo bien así, derechito, bien así, y apretamos, y después ponemos más y volvemos a presionar, el bloque lo más probable es que se parta, se va abriendo, porque no está entramado. Entonces, cuando nosotros presionamos bien, después hay que, los primeros pastos, levantarlos un poquito. Claro, que se traben con los otros. ¿Más fuerte? No. Es para que se empareje un poquito y que después suba. Bueno, ahora levantamos el molde. A ver. Qué emoción. Lo hicimos.
en esta zona y en época de verano se hace, al próximo día se puede inclinar de esta manera, entonces corre el aire a través de los huecos y se va secando. Y al tercer día ya se pueden apilar para que se sigan secando. Y más o menos en 5 días están en este estado en que se encuentra este bloque, que está perfectamente seco y listo para empezar a levantar una pared. Tendríamos que poner un clavo así, otro por acá, como para que aguante un poco más. Bueno, ustedes ven que, por ejemplo, cuando van levantando, esto se mueve. Así que imagínense, si el tramo es un poco más largo, se mueve más todavía. Entonces, para evitar esto, hay que tener unas varitas de esas. El asunto es que esto agarre en las juntas, ¿eh? Entonces va un medio, a ver. ¿Hay un medio por ahí? Van trabados, así como si pusiéramos esto así. Entonces, ponemos un poco de... Bueno, acá tenemos que hacer que el barro se agarre de esto, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es fregamos, ¿eh? Entonces agarra bien, ¿eh? Porque si nosotros simplemente lo ponemos, no se agarra tan fácil. Ahí. Lo ponemos ahí. Listo. A ver el otro. Bueno, este material podría ser un poquitito más blando. Son bastante prácticos porque se puede levantar bastante pared. En un día se hacen muchos metros cuadrados de esta pared. Por ejemplo, estos, que si bien son livianos pero son muy compactos, podríamos levantar 5 o 6 hileras al día sin ningún problema. No habría inconveniente. Los bloques, si no son bien compactos, se pueden ir como ladeando, entonces hay que esperar hasta el otro día para que la junta se seque bien. Pero estos, bueno, si bien son livianos, pero están bien compactados y esto es bien firme, es decir, es una cosa que no aguanta bien. Por ejemplo, bueno, vamos a dejar caer a ver qué pasa. No. Después se van llenando estos huecos con viruta, serrín o algún material térmico que podría ser también paja, sin necesidad de ponerle más arcilla. Daría más o menos el mismo resultado de termicidad que la pared de paja encofrada, con la diferencia que un bloque así como este seca mucho más rápido que una pared completa. Estos bloques no se pueden considerar portante del techo o de un entrepiso o de, digamos, portante de peso. La pared que no es portante, para poder soportar un techo o un entrepiso, tiene que tener una estructura independiente. En este caso hacemos las estructuras con madera. Esta técnica que vamos a emplear acá es mediante el uso de adobes, que es esto, que es un bloque de barro y paja seco, que es lo que llamamos adobe. Vamos a utilizar estos adobes para elevar la pared. Ponemos los 3 de arcilla. Están hechos con una mezcla de arcilla, arena y paja, 3 partes de arena y 1 de arcilla y más o menos el mismo volumen en la cantidad de paja. Y con ese mismo tipo de materiales con el que van a ir asentados. El tema de la cantidad de paja es aproximadamente el mismo volumen que el material que... Bueno, para. Mucho ayuda. ¿Quiere que saquemos un poco? Demasiado pasto de golpe. Claro, esto para tener en cuenta. De arriba está más o menos. Abajo está. Vamos a echar de vuelta. Un poquito de agua, ¿tenés por ahí?
La consistencia que estaría buena como para cortar los adobes es cuando uno pisa y saca el pie y entonces queda armado. Entonces esto estaría más o menos en condiciones de hacer, ¿eh? Antes de llenar el molde, siempre tenemos que mojarlo para que al desmoldar el barro no quede pegado. De esta, o sea, en el mismo lugar se trabaja. Entonces, un par de baldes. Entonces, lo que hacemos es tirar hacia las esquinas para que en las esquinas queden bien llenas, ¿eh? Ponemos así y después entonces llenamos el resto, ¿eh? Entonces ponemos así, la esquina, que esté bien llena. ¿No está demasiado líquido? Ahora nos vamos a dar cuenta, si cuando lo desmoldamos se abre es porque es demasiado líquido. De todos modos, más blando que esto, seguro que no se puede trabajar. También se puede tener un palito o algo como para pasarle encima, ¿eh? Si no, simplemente la mano. Y que no haya ningún pasto que quede sobre la madera, ¿eh? Porque si no, al levantar desarmamos el adobe, ¿eh? Y bueno, ahora lo agarramos y lo levantamos, ¿eh? Este, como es nuevo, por este... Ahí va. No, pero una maravilla. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Una vez que tenemos dibujada la casa en el terreno, tomamos un rastrillo de donde le atamos un listón con una marca de cada lado y una que va en el centro. La que va en el centro va apoyada sobre el dibujo que hicimos, va dando todo el ancho del cimiento. Entonces, ahí se comienza la excavación. Se hace primero la excavación, que es aproximadamente 50 centímetros, o por lo menos tiene que pasar la capa de materia orgánica, donde está el suelo más firme. Tiene aproximadamente 50 centímetros de ancho, pero nunca menos de 1,5 veces el ancho de la pared. Esa zanja se llena con piedra. Hacia la zona más baja del terreno se continúa la zanja
para drenar el agua que en caso de accidente pudiera introducirse en el ripio de los cimientos. Hacemos 2 hileras por lo menos de bolsas con ripio. Las bolsas son de plástico o de plastillera que le llamamos, rellenas con ripio, pero ripio limpio, que no tenga arena, porque entonces así es como se evita por capilaridad la subida de humedad. Esta construcción es antisísmica. Ante un movimiento sísmico, los movimientos más peligrosos son los horizontales. Las bolsas amortiguan los movimientos o los sacudones horizontales y evitan que los movimientos se transmitan a las paredes. Es bueno que las bolsas se coloquen trabadas, pero de todos modos tienen que llevar algo que las una, que en este caso sería el alambre de púas, y eso los mantiene juntos. Encima de las bolsas le hacemos un encadenado de hormigón del ancho de la pared. En ese hormigón van 3 hierros de 6 milímetros de espesor. La función que cumple es que asiente bien pareja todo el edificio sobre las bolsas y que esté encadenado la base del edificio. Lo hacemos porque estamos en zona de riesgo sísmico y este edificio deberá ser aprobado por la municipalidad que exige estos requisitos. En otro caso no sería necesario y la pared arrancaría directamente desde las bolsas de plastillera. Otra opción para los cimientos es hacerlo con cubiertas rellenas con ripio bien apisonado. Sobre estas cubiertas iría el encadenado o directamente las paredes. Qué cantidad de barro, ¿eh? Es una forma. En vez de poner el contrafuerte, hacemos esto, serpenteante. Es lo mismo que si vos agarrás un papel y lo doblás así en S y se queda paradito. Y mientras lo pones así de canto y se cae. Si no fuera así, tendríamos que utilizar contrafuertes, que es una especie de pared inclinada más o menos cada 2,5 metros o 3 sobre esta pared, ya que es un tabique bastante alto donde van los adobes a lo largo, o sea, va a quedar una pared de un espesor de unos 15 centímetros de ancho, ¿sí? Un edificio de forma rectangular es lo más débil ante un sismo. El cuadrado sería algo mejor y circular, de forma circular, es lo óptimo. Siempre para unir un material seco con uno húmedo hay que humedecerlo, hay que mojarlo. Vamos a pegarlos unos con otros, los vamos a sentar pegándolos con el mismo tipo de material, de barro y paja. Y se desliza, entonces se llena la punta, No te falta mojar un poquito el aire. Sí, ahí. Pero sí que no arrancar la pared. Lo que hay que poner es bastante. Así. Lo pones así. En el medio, como la cuchara. Así. Bueno. Tenés esto y haces así. Ahí.
bastante material. No ni alisarlo ni cosas de pareja, sino así, ¿ven? Ahí, ¿ves? Así bien a lo bestia, digamos. Así. ¿Cómo vas a aprender? Y listo. Y arriba los corazones. Eso, así es. Utilizamos el arco porque es una forma de armar los dinteles que no lleva ningún material industrializado como puede ser hierro, cemento, una viga. Además que estéticamente queda mucho mejor. Para hacer un arco lo más cómodo es hacer un molde que se llama cimbra. Podríamos llegar a hacerlo con cualquier otro objeto, es decir, agregando ladrillos o adobes o piedras o maderas, lo que sea. Se colocan los adobes pegados con barro, siempre poniendo un adobe de cada lado para que se vaya equilibrando el peso. Y luego, cuando estamos por llegar a la parte superior, a la parte más alta, queda un espacio que es muy difícil que combine justo un adobe. Entonces ese espacio se deja un rato para que oree, para que le demos tiempo al material para que se contraiga. Y entonces después le ponemos lo que llamamos una clave o una clavija, que es donde se soportan ambos extremos del arco. Generalmente utilizamos adobes dándole una forma de cuña hacia arriba. Podríamos ponerle una piedra, podríamos ponerle algún otro tipo de adorno. Cuando colocamos las cimbras, por debajo le ponemos unos listones de un par de centímetros de espesor, cosa que una vez que armamos el arco por encima, le quitamos esos listones para que la cimbra baje y así la podemos quitar. Después se saca el molde y tenemos el arco, que por forma es por lo que mantiene los pesos, ¿no?
estaba mirando. Se veía vos que vos te estarás ahí. Para que la construcción tenga características antisísmicas, estamos haciendo el encadenado superior. Lo que hace es encadenar o abrazar toda la construcción. La hacemos en todas las paredes perimetrales y también en las paredes interiores para que ante cualquier movimiento se mantenga todo junto y no tienda a caer las paredes hacia afuera. Sí, hicimos diferentes casas prototipos, 5 en diferentes países de Latinoamérica, pero siempre con cadena, viga de cadena arriba. Es muy importante para asegurar los muros. Ante un movimiento sísmico las paredes tienden a caer hacia afuera y el techo cae sobre la casa, ¿no? Por eso hay que asegurar que los muros no caigan afuera, ¿no? Bueno, lo hacemos con materiales naturales que son varas de sauce y paja mezclada con barro, arcilla y arena, sería. Las varas de sauce las cosechamos unos días antes de usarlas y luego ya las hojas, como están secas, se las sacamos para que el barro pueda entrar bien entre las varas, y las ramitas finas no se las sacamos porque sirven también como anclaje dentro del encadenado. Sobre la superficie de la pared le ponemos una imprimación, o sea, un poco de barro bien fregado sobre la superficie del adobe mojado para que agarre bien. Y después este barro tiene que pegar sobre esto. Que el barro esté blando para que entre bien cubriendo toda la superficie del sauce, de las varas. Esto lo hacemos en diferentes capas. Entre capa y capa tenemos que tener la precaución de dejar una cierta rugosidad en el barro. Después, sobre las varas ya cubiertas de barro, hacemos una especie de hilado de la paja larga, cosa que vaya formando como una especie de soga continua, bien saturada de barro. Necesitamos estar muy seguros de que va a tener una consistencia adecuada, por eso es que la hacemos rica en arcilla. Estamos utilizando una composición de la arcilla que nosotros estamos usando, que es una arcilla algo limosa, de una parte de arcilla y una parte de arena gruesa. La fibra tiene que correr en forma paralela a la línea de la pared. Entonces las fibras trabajan bien en el sentido en que tienen realmente que resistir. Unas 3 capas de paja con barro y otro tanto de varas de sauce, hasta formar aproximadamente unos 25 centímetros de espesor por el ancho de la pared. Entonces eso, al secar, el encadenado completo hace una especie de soga que es muy muy fuerte y además flexible. No vemos una estructura de palos en esta casa porque justamente no es necesario. Simplemente se van a ver algunos palos en la parte externa de la casa por una cuestión de aprobación de planos. Según mi experiencia y mi saber, no necesita en absoluto ese tipo de sostén del techo que sea independiente a la casa. Pero bueno, en este caso va a llevar algunos palos justamente porque en las universidades en general no se ve este tipo de construcción, no se estudia. Entonces, ante la duda, los arquitectos que están a cargo de la aprobación de planos, bueno, toman sus precauciones. Estás haciendo la prueba. Le baje, La resistencia contra compresión no es tan importante. Por ejemplo, en Yemen del Sur hay un torre de una mezquita que tiene 38 metros de altura, hecho con adobes, hecho a mano, sin cemento, sin nada.
solo tierra cruda. Suficiente. Y el factor de seguridad que fue calculado de los ingenieros es 2.5. ¿No? Es decir, se puede construir más alto si quiere, sin problemas. Antes de comenzar con el revoque, a las paredes hechas con un alto porcentaje de paja hay que darles una imprimación especial que contiene bastante arcilla. Arcilla para que pegue bien, pero no tenemos otra alternativa que ponerla con la mano o con un fratacho, pero digamos que se hace con más cuidado para después poder revocar, incluso tirándole el barro contra la pared, porque si nosotros tiramos el barro ahora, lo más probable es que no pegue, porque esta pared prácticamente no tiene arcilla, tiene muy poco. Entonces, bueno, ahora mojando. Como hicimos un poco con la de la izquierda, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto que le damos ahora se seca, después sí, se puede, agarra bien fácil. ¿Y se puede con las dos manos? Se puede otro al lado. Van a empezar a revolear. Va a empezar a volar rebote para todos. Sí. El revoque grueso es una capa de aproximadamente 3 centímetros de espesor que aplicamos sobre las paredes como para emparejar las irregularidades y dejarlas preparadas para recibir el revoque fino. El revoque grueso forma parte de la pared, le da más espesor y como consecuencia una mayor resistencia y solidez. Primero le aplicamos a la pared una capa fina, pero más rica en arcilla, sin importar que se cuartee, para que el revoque se agarre bien. Y luego 1 o 2 capas de revoque según las irregularidades y el grosor que se quiera dar, con aproximadamente 2 partes de arena, 1 de arcilla y de paja el mismo volumen que de barro. Hoy estamos tratando de mejorar la construcción de una casilla. Lo estamos haciendo en este caso con algo de arcilla que se buscó de acá de un lugar cercano, arena y paja de cereal. Lo más simple, sencillo y barato es hacer una pared de tierra. Conserva más la temperatura y bueno, esa es una de las ventajas que tiene principalmente en esta zona. Otra de las ventajas es que el barro es ignífugo, así que no corre peligro de incendio. Estamos utilizando para eso clavos viejos, reciclando, que algunos vecinos aportaron, y alambres también en desuso. Entonces, con estos materiales lo que hacemos es una especie de anclaje del barro sobre la cantonera. Entonces el barro se agarra bien firme de los alambres y los clavos y así queda fijado a la pared. De todas maneras va a quedar pegado, queda pegado en cualquier lado el barro. Pero después, una vez que se seca, entonces puede desprenderse. Pero si está medio así, entonces el barro se agarra. ¿Es conveniente mojarla primero la...? No, porque si vos la mojás, se agarra menos. Como este es un borde, entonces puede llegar a desprenderse el barro así. Entonces hay que ponerle algunos clavitos. También utilizamos la técnica de clavar algunas varillas de sauce, que podría llegar a ser cañas o cualquier rama de otros árboles. La idea es que las ramas, al ser redondas, sirven de mejor anclaje del barro. Conviene ponerle una mezcla rica en arcilla como primera capa porque en todos los casos, no importa el material que se utilice, podemos revocar barro sobre hormigón, sobre ladrillos, sobre otros materiales, pero siempre la primera capa tiene que ser rica en arcilla porque es el mordiente. Ahí está. Si no, vos ves que por ejemplo acá ves que no pegó, ¿ves? Que se viene para atrás. Sí. Bueno, lo mejor es fregarle así un poco. Le fregás un poco, así.
En este caso estamos utilizando una parte de arcilla y una parte de arena. Después una segunda capa como para emparejar con algo más de arena. Tal vez el doble de arena que de arcilla. Como una capa final le vamos a dar arcilla que ya está fermentada con bosta de caballo, que ya tiene como 15 días fermentada, y eso le da una cierta impermeabilidad al revoque. Cuanto más cantidad el espesor de barro es mayor, más aislante, más inercia térmica, bueno, más confort. Pero el tema de la autosujeción importa. No, porque nosotros... Capa por capa. Claro, nosotros pusimos estas piedras abajo, justamente para que el barro no toque contra la tierra. Claro. El barro va a transportar el peso sobre las piedras. Hasta que la pared pueda llegar a tener 25 o 30 centímetros de espesor. Eso depende de la cantidad de material que se le agregue, nada más. Se puede hacer tanto de afuera como de adentro, o de ambos lados a la vez. Al hacerlo de adentro y de afuera, queda como una casa de tierra. La cantonera, al tocar el piso, si hay humedad, se va a terminar pudriendo, pero de todas maneras la casilla va a quedar bien plantada igual porque el barro va a sentar sobre las piedras que hemos puesto. También se puede cortar la cantonera de a tramos o algún poste, porque en las estructuras de estas casillas, si uno le corta un palo no se cae, está todo clavado, está todo agarrado. Entonces se corta ese palo que está medio podrido o que uno no quiere que se pudra nunca más, y entonces debajo se ponen piedras. A través de las piedras no pasa la humedad. El cielo raso podríamos hacerlo también de barro, clavando cañas o varas sobre los tirantes que soportan el techo y aplicarles barro y paja. Y perfectamente se puede hacer el cielo raso. Lo que estamos haciendo ahora se llama pata de elefante por el formato que tiene. Y bueno, cumple varias funciones. Ataja la salpicadura de los aleros. Por salpicado es de la forma que más sufren las paredes de tierra. Y entonces al salpicar sobre las piedras no daña las paredes. Otra de las funciones muy importantes es que amplía la superficie de apoyo, la superficie de los cimientos. Además, esta pata de elefante siempre tiende a sostener las paredes hacia adentro, que es justamente lo contrario a lo que sucede cuando hay un movimiento sísmico, que las paredes siempre tienden a irse hacia afuera. Se puede hacer más o menos amplia, pero en general podría ser entre 40 y 50 centímetros de ancho y otro tanto más o menos de altura. Tiramos un hilo y ese hilo nos va a guiar para hacer una pequeña zanja de una profundidad de 15-20 centímetros para que no se corra riesgo de que en algún momento corra agua y se pueda socavar. La primera capa se apoya sobre la tierra, la primera capa de piedras, y se va tapando los agujeritos más pequeños para que la primera capa de arcilla, arena y paja no toque la superficie de la tierra, sino que esté completamente aislada, porque a través de la piedra no sube la humedad, pero sí subiría la humedad a través del material. Las patas de elefante cumplen con una función principal, que es la de proteger la base de la casa de las salpicaduras de los aleros. Entonces, justamente por eso, las juntas formadas entre las piedras las vamos a hacer con
arena y cemento Portland. Porque principalmente en esta zona, que hay muy fuertes heladas y de repente después de una buena lluvia cae una helada muy fuerte, entonces nos estaríamos arriesgando a que la humedad que pueda quedar en el barro se reviente con las heladas. Este piso, para utilizar materiales naturales, primero le ponemos una capa de más o menos 10-12 centímetros de ripio. Esta medida es para tomar el nivel a que tiene que ir esta capa, porque el ripio tiene mucho aire entre medio, entonces es imposible por capilaridad que suba la humedad. Con esa capa ya evitamos que si hay humedad ascendente desde la tierra, pase a través del ripio. Después de esta capa de ripio, colocamos un plástico, un polietileno, como para evitar cualquier posibilidad de subida de vapor. Ese polietileno lo llamaríamos barrera de vapor en este caso. Se podría llegar a hacer sin el plástico si es una zona muy seca, que no habría posibilidades que la humedad suba, porque justamente encima de esto le vamos a colocar un aislante térmico que es materia orgánica en su mayoría. Entonces si sube humedad, por supuesto que eso termina pudriéndose. Y sobre esa barrera de vapor hacemos otra capa, pero ya es un aislante térmico, es decir, es una mezcla muy rica en materia orgánica, que en este caso va a ser paja de avena. También le agregamos un poco de viruta, porque bueno, la viruta es gratis y esto lo tenemos que comprar, así que le podemos agregar un pequeño porcentaje de viruta también. Acá tenemos marcado el nivel, entonces con esta medida sabemos que la parte superior del aislante térmico tiene que ser este. Aproximadamente tiene el doble de volumen en rastrojo de cereal o paja con relación al volumen del material en sí, o sea, la arcilla y arena. Lo importante es notar que es un material relativamente esponjoso. Eso nos da la pauta de que tiene aire entre medio y cuanto más esponjoso, más aislante térmico es. De todos modos, lo compactamos algo en el piso para que tenga una cierta resistencia. Después, cuando se seca, tiene bastante aire entre medio, pero es resistente. Hay que tener en cuenta que este aislante puede tardar en secar desde una semana en verano hasta meses en el invierno. Cuando hacemos estantes, nichos, trabajos como plafones en la pared, plafones para luces, la estructura la hacemos de varas, de sauce o de alguna planta resistente, fibrosa. Esto es como que hay que ir labrándolo. Traigo la billetita que la tengo colgada en el auto. O el termo con el mate o la botella de vino, también puede ser. Y ahora entonces le vamos a poner como una guía acá, con una cosita así. Una vara de sauce, un alambre, algo para... rico. Por eso sí. No, pero así es más práctico, ¿eh? Sí.
Las varas tienen que estar para sostener las primeras capas de barro. Luego ya se sostiene por sí misma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la fibra tiene que tomar sobre la pared y trabajar como la tensión, digamos, como si fueran cables que tensionan esto así. Y la parte de abajo trabaja la compresión y es el ángulo de barro el que lo está aguantando. Entonces entre los dos tiene que estar rústico, tiene que estar picado, cosa que la fibra que se agrega en esa estructura se tome de la fibra que contiene la pared. Por eso también hay que mojar bien. Ese, como tiene más paja, entonces sobre este entramado que hicimos se va a quedar mejor. Hacemos una primera capa para que después las otras se puedan cargar mejor y no hay problema. Entonces, no vale la pena recargar demasiado ahora. Si los agujeros están tapados, ya es más que suficiente. Y entonces, después se le va dando sucesivas capas hasta lograr lo que nosotros buscamos. Hay una vieja costumbre en construcción natural de colocar dentro de una botella el nombre de todos los que pusieron las manos en el barro, y a los que trabajamos con esto nos es muy significativo. Estamos haciendo el fino, o sea, la terminación del revoque exterior con un material que tiene algunos estabilizantes. La mezcla está compuesta por 4 partes de arena fina, zarandeada, arcilla en 3 partes, o sea, 3 baldes de arcilla, que es una arcilla que hace entre 10 y 15 días que se está pudriendo con bosta de caballo. La bosta de caballo es principalmente para que inicie esa putrefacción. Al pudrirse, produce una babasa. Y esto es lo que le da mucha consistencia y lo hace muy resistente a la lluvia, y poco a poco se va pudriendo y se va a poner gris, igual que el otro que estamos usando. 1 litro de engrudo cocido, 2 vasos de leche en polvo y 1 vaso de aceite de lino. El aceite de lino le da cierta impermeabilidad, el engrudo cocido y la leche le dan cohesividad y flexibilidad, que justamente como da al exterior y está expuesto a cambios bruscos de temperaturas, entonces eso hace que el material resista mucho más tiempo. No es una receta estable, esto depende de la granulometría de la arena. En fin, hay que ir probando. Para preparar el engrudo, más o menos en 2 litros de agua, disolver más o menos 1/4 kilo de harina. Justamente para que no se hagan grumos hay que disolverla bien, a veces hay que hacerlo con la mano. Hay que disolver la harina con agua fría, porque si es con agua caliente resulta que se agruma toda, ¿no? Y luego se pone a hervir, y en la medida que se va espesando se le va echando más agua hasta tener una especie de lechada espesa
pero transparente. En más o menos 4 litros de engrudo cocido tiene un puñado de sal gruesa y es para que el material después seque más lento, porque cuanto más lento seca, más duro se pone. Primero hay que mojar bien la pared en la que se va a aplicar este material fino. Después se aplica con cuchara o con fratacho bien fuerte para que penetre en los poros y se agarre del revoque anterior. Luego hay que buscarle la manera de que quede lo más parejo posible. Y cuando le damos una segunda capa, la primera ya está como bien adherida y no la arrastramos. Así que hay que esperar que se seque. De alguna manera estás esperando mientras que estás haciendo otra parte, ¿viste? Sí. Se aplica otra capa como para formar una capa aproximada de 3 milímetros, 4 tal vez, una cosa así. Y en este caso y con esta técnica es de ir emparejando el máximo posible con el fratacho. Entonces cuando está apenas un poco oreada se pasa una llana. A veces hay que salpicar nuevamente con una brocha porque secó demasiado. Después que se pasó con la llana, que queda ya bastante parejo, se deja orear, hasta incluso pueden llegar a aparecer algunas pequeñas grietas, si es que el material necesita tal vez un poco más de arena. Le pasamos un fratacho fieltro o un pedazo de goma espuma o un trapo mojado. Entonces ya se le da el acabado definitivo, donde se tapan todos los poros y algunas grietas que pudieran aparecer. Acá tiene algunas, y acá tiene muchas. Está bien pronunciadas las cuarteaduras. Bueno, en esta zona es donde nosotros con el tablón hicimos esa prueba para ver si podíamos voltear la pared. Entonces quedaron alguna parte del revoque grueso se desgranó, entonces se rellenó con el fino y al tener un espesor mayor, entonces se producen esas cuarteaduras. Eso lo produce el material al contraerse, al secarse la arcilla. De todos modos, esto tiene solución. Nosotros ahora encima de esto le vamos a dar una capa muy finita de ese material y le vamos a pasar el paño de fieltro, pero antes vamos a dejar que se seque bien, cosa que se produzcan todas las fisuras, las grietas que se tienen que producir. Se podría llegar a pasar nuevamente ese trapo o esa goma espuma con un poquito de material, entonces se sellan completamente sin ningún problema. Eso no quiere decir que esté debilitado el revoque. Si no son demasiado profundas pueden cubrirse con la pintura misma, porque la pintura es a base de arcilla, es una pintura muy cremosa. Si ponga cemento en el revoque de barro y hay lluvia, absorbe más agua que sin cemento. Es seguro contra agua corriente, pero absorbe más agua, ¿no? Y por eso depende del muro y depende del clima. Usualmente no es bueno, ¿no? Para el clima del dentro. Tomamos los niveles nuevamente porque antes estaba marcado, pero después cuando se hizo el revoque fino se borraron. Y bueno, luego mojamos un poco porque esto ya está seco del todo. Y que es importante que esté seco porque si queda humedad puede llegar a pudrirse toda la materia orgánica. En este caso la carpeta podría llegar a ser de arcilla y arena simplemente porque se endurece lo suficiente como para colocar la cerámica encima. La única diferencia es que tarda por lo menos 10-12 días en secar como para poner la cerámica. Como en este caso el propietario de la obra está muy apurado, entonces
vamos a hacer con un 10% de cemento. Entonces, como tiene un pequeño porcentaje de cemento, el cemento va fraguando y queda duro, aunque aún no esté seco del todo. Entonces, podemos colocar la cerámica. Y después, mientras esperamos, digamos, que se pueda caminar encima, a través de las juntas, la pequeña cantidad de humedad que pueda quedar en la carpeta sale hacia afuera. La cerámica la podemos llegar a colocar en 3 días más o menos. Ningún material natural es igual a otro, pero en este caso utilizamos 5 partes de arena, 1 de arcilla y medio de cemento. Y después, mañana, con un material fino, zarandeado, le damos una fratachada final para que no haya ningún tipo de rebaba, cosa que la cerámica se pueda pegar sin problemas. Cada techo industrial en Alemania dura 30, 35 años y después reparación y cuesta el doble, ¿no? Casi. Un techo verde, si está bien hecho, dura cientos de años sin problemas, ¿no? Posiblemente 5 o 10% más caro, pero después 10 o 20 años es más barato, ¿no? No hay ningún mantenimiento, ¿no? Si es bien hecho. Se utilizan materiales no industrializados, salvo el polietileno. Lo demás es simplemente champas de pasto, algo de ripio. La estructura de un techo vivo siempre tiene que ser algo más resistente. Por eso utilizamos un machimbre de un mínimo de 1 pulgada de espesor. Además, tenemos que contar que este techo se carga de agua. No es solamente el peso de la tierra, el ripio. Después va un aislante térmico. En este caso se ha puesto un material reciclado de embalaje. Podría llegar a ser cartón o puede ser la misma mezcla que utilizamos como aislante en el piso, aunque no es necesario que sea tan resistente a la compresión. Puede tener una proporción mayor de viruta o paja. Pero en ese caso, previamente hay que poner un film muy fino, que podría ser de 100 micrones, para que no se moje la madera. Después, un polietileno de 200 micrones y encima las champas de pasto. Y en la parte cercana al alero le hemos puesto una capa de ripio para que el drenaje pueda ir hacia los lugares predeterminados para el desagüe. Para que el agua no salpique para muchos lados, se cuelga una cadenita o también podría ser que se pusiera un barril o algo para juntar el agua de lluvia. La champa es una especie de baldosa de pasto que se corta con las palas, más o menos de un espesor de 5 o 6 centímetros, y se corta de un lugar donde ya hay pasto. Y eso se coloca como si fueran baldosas arriba del techo y bueno, también se pueden agregar algunas rocallas o otras plantas. Eso depende del gusto del consumidor, digamos. Siempre se trata de poner plantas pequeñas, que justamente las raíces de las plantas pequeñas se van entrelazando y se hace una sola capa, digamos. Y para cubrir la parte de arriba del polietileno, lo ideal es que algunas plantas vuelquen sobre la cenefa. Entonces protege el plástico que está arriba. Por eso es bueno ponerle rocallas o algo así, cosa que proteja el polietileno, por lo menos la parte de arriba. Con respecto a las pinturas, hay muchas recetas y elegimos esta que contiene materiales fáciles de conseguir, al menos en esta región. Ahí está, le ponemos 2 partes de arcilla en estado de crema. Contiene esta receta en su mayoría arcilla, cal hidráulica, suero de leche que contiene caseína. Utilizamos sal para que seque lentamente, engrudo cocido y leche en polvo que son aglutinantes, aceite de lino,
que le da cierta impermeabilidad y flexibilidad. Después le agregamos el agua necesaria para darle la textura que necesitamos. Lo que sí es bueno en las pinturas agregar un poco de arena fina o limo. Es importante que la pintura agarre bien de la superficie de revoque. La tierra debe estar protegida de la lluvia y una de las funciones de la pintura es impermeabilizar la pared. Los colores rojizos o amarillentos los podemos dar con ferrite, que es óxido de hierro. Diluirlo, si es posible, en agua caliente. Batirlo bien hasta que no quede ni un grumo. Pero podríamos utilizar arcillas de otros colores. No se utilizan materiales como látex, por ejemplo, porque estos sellan totalmente los poros y la pared no respiraría. Rastros invisibles que dejan huella, el barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero, el pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. A revocar. Arcilla, arena y agua. Y tierrita también. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez.
verte otra vez.